Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar de una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, Burak y Neslihan. Sí, esa química en pantalla que nos tiene a todos cautivados, pero ¿es real o es simplemente una actuación magistral? Ese es el gran interrogante que intentaremos desentrañar en el vídeo de hoy. Prepárense para un viaje por su trayectoria, los rumores, las pruebas y, por supuesto, nuestra propia opinión fundamentada. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante debate, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí, justo debajo del vídeo, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas discusiones sobre el mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las telenovelas turcas, y es que su trabajo juntos en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue simplemente espectacular. Desde el primer momento en que sus personajes, Kemal y Nihan, se cruzaron en la pantalla, vimos una conexión, una chispa que traspasaba la pantalla y que cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Su interpretación fue tan convincente, tan llena de pasión, de dolor, de esperanza, que es inevitable preguntarse si esa intensidad se quedaba únicamente en el set de grabación, o si había algo más profundo, algo real, que alimentaba esa química tan palpable. Por un lado, tenemos la actuación. Ambos son actores increíblemente talentosos, con trayectorias sólidas y reconocidas. Han demostrado una y otra vez su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos, para transmitir emociones crudas y hacer que el público se enamore, sufra y se emocione con sus historias. En Kara Sevda sus miradas, sus gestos, la forma en que se buscaban y se evitaban, todo estaba coreografiado a la perfección para contar una historia de amor trágico y apasionado. Es el arte de la actuación en su máxima expresión. Pueden ensayar, pueden prepararse, pueden dejarse llevar por la dirección y la escena, y el resultado puede ser tan creíble que nos confunde. Pensemos en cuántos actores famosos han interpretado parejas entrañables y, fuera de cámara, llevan vidas completamente separadas, a veces incluso sin dirigirse la palabra. Es el poder del oficio. Sin embargo, la química entre Burak y Neslihan era de un nivel diferente. No era solo una buena actuación, era una sinergia que se sentía orgánica. Sus diálogos fluyeron de manera natural, sus interacciones eran fluidas y llenas de una energía que parecía emanar de una conexión genuina. Los fans que somos muy observadores notamos esos pequeños detalles, la forma en que se miraban en entrevistas, las sonrisas tímidas, los gestos de complicidad. ¿Era parte de la promoción? ¿Eran conscientes de la expectación y jugaban con ella? ¿O realmente existía una atracción o un cariño especial que trascendía el guión? Hablemos un poco de sus vidas personales, porque esto también influye mucho en la percepción pública. Neslihan Atagül está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy conocido, desde hace ya varios años. Se conocieron durante el rodaje de Fatih Arville y su relación ha sido pública y sólida. Esto para muchos es una prueba contundente de que su relación con Burak era puramente profesional. Por su parte, Burak Özçivit también está felizmente casado con Fariye Evcen, con quien también comparte una historia en pantalla, ya que trabajaron juntos en Alkuu. Su relación con Fariye es igualmente conocida y admirada por sus seguidores. Tienen hijos y parecen formar una familia muy unida. Entonces, si ambos están felizmente casados con otras personas, ¿cómo es posible que su química en Kara Sevda fuera tan intensa? Bueno, aquí es donde entra el arte de la actuación y la magia de la televisión. Los actores están entrenados para crear la ilusión de una relación. Aprenden a proyectar emociones, a conectar con sus coprotagonistas a un nivel profundo para dar vida a sus personajes. A veces esa conexión va más allá de la simple profesionalidad y puede dar lugar a amistades cercanas, a un gran respeto mutuo, e incluso, en algunos casos, a momentos de cierta confusión para el público. La línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa, especialmente cuando la audiencia se involucra emocionalmente con los personajes y sus historias. Los fans a menudo deseamos que las parejas que vemos en pantalla mantengan esa magia en la vida real. Nos encanta la idea de que el amor que vemos nacer y crecer en la ficción sea también una realidad fuera de ella. Y es natural, nos gusta pensar en finales felices para las historias que tanto nos conmueven.
En el caso de Burak y Neslihan, su química era tan poderosa que muchos esperaban, o quizás deseaban, que esa relación trascendiera la pantalla. Los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Se especuló sobre posibles romances, sobre tensiones o, por el contrario, sobre una amistad muy especial. Sin embargo, las pruebas y las declaraciones de los propios actores siempre han apuntado a una relación profesional muy sólida, basada en el respeto y la admiración mutua. Han hablado en entrevistas sobre lo fácil que era trabajar juntos, sobre cómo se apoyaban en el set, sobre la confianza que se tenían para dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Y eso, amigos, es también un tipo de conexión muy valiosa. Es la conexión entre dos profesionales que entienden su arte y se respetan mutuamente, creando un ambiente de trabajo óptimo para producir un producto final de alta calidad. Además, el éxito de Kara Sevda no se debió únicamente a la química entre los protagonistas. La trama, escrita por Ayse Ferda Erilmaz y Deniz Akkay, era fascinante, llena de giros inesperados, de drama intenso y de momentos conmovedores. La dirección de Hilal Saral fue impecable, y el resto del elenco, incluyendo a Kaan Urgankolu como Emir, aportó actuaciones memorables que enriquecieron la narrativa. Por lo tanto, atribuir todo el éxito a una posible relación real entre Burak y Neslihan sería simplificar demasiado un fenómeno televisivo tan complejo y exitoso. Pensemos también en la presión mediática y el escrutinio al que están sometidos los actores en Turquía, y en general en todo el mundo. Cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser magnificada y convertida en noticia. A veces los actores deben mantener una cierta distancia para proteger sus vidas personales y sus familias. Neslihan y Burak, ambos casados y con vidas establecidas fuera de la actuación, han sido siempre muy discretos al respecto, lo cual, en mi opinión, es una señal de madurez y profesionalismo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿su amor en pantalla es real o solo actuación? Mi conclusión, basándome en la información pública, en sus respectivas vidas personales y en el entendimiento del oficio actoral, es que su conexión en Kara Sevda fue una actuación magistral, alimentada por un profundo respeto profesional, una excelente química de trabajo y la habilidad innata de ambos para dar vida a personajes complejos y apasionados. La intensidad que vimos en pantalla es el resultado de su talento, de su dedicación y de la magia de la televisión que nos permite creer en historias de amor extraordinarias. No hay evidencia concreta que respalde la idea de que su relación fuera más allá de lo profesional. Al contrario, sus matrimonios y sus vidas personales sugieren que su vínculo se mantiene firmemente dentro de los límites de la amistad y la camaradería profesional. Y eso para mí no le resta mérito a su trabajo, al contrario, lo engrandece. Demuestra que son verdaderos artistas capaces de evocar emociones profundas sin necesidad de que esas emociones se traduzcan en su vida privada. En resumen, hemos explorado la increíble química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul en Kara Sevda, analizado los factores que contribuyen a esa percepción de conexión real y contrastado con sus vidas personales y el contexto de la actuación profesional. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien su conexión en pantalla fue extraordinariamente convincente y cautivadora, es muy probable que se trate de una actuación excepcional, respaldada por un fuerte respeto profesional, y no de un romance en la vida real, dado que ambos están felizmente casados con otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que lo hayan encontrado interesante y esclarecedor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que su química era solo actuación, o hay algo más que se nos escapa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir al respecto. Y si han disfrutado de este vídeo y del contenido que creamos, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.